Bien, vamos a dar inicio. Me gustaría que buscáramos al Señor para orientación de nuestra alma y mente al abrir su palabra. Oremos. Amado Señor, gracias por la posibilidad que tenemos nuevamente de abrir tu palabra. Te agradecemos porque podemos intercambiar lo que conocemos juntos, porque podemos abrir tus palabras, comerlas, reflexionar en ellas, informar nuestra vida, Señor, buscar la santidad que proviene de ti, que tú usas la palabra para transformarnos y hacernos caminar hacia ella. Ayúdanos a comprender más tu evangelio y en este tema tan sensible, tan difícil quizás, ayúdanos a formar una opinión con mucho temor hacia ti, que respete y honre tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos este tiempo. Danos sabiduría. Amén. Alguien me escribió en el chat, no sé si fue en personal. O sea, el hermano que me escribió lo del título de la videollamada, lo aclaré en el WhatsApp al menos, de que dice 21 a 22 horas, pero doy por entendido también de que la clase siempre ha sido a las 8. Aquí tenemos dos servidores en el seminario, les aviso, que es el servidor o la cuenta de Zoom de las 8 y la de las 9. Y ahora entré desde la de las 9 y me equivoqué, pero espero que no traiga mayor confusión, al menos la mayoría. El grueso del curso ya ingresó, así que no debería haber problema y además que lo escribí ahí en el grupo del curso. Así que igual gracias por acotarlo, hermano. Como siempre, les pido que si tienen alguna duda o quieren comentar algo en medio de la exposición, puedan abrir directamente su micrófono porque yo no tengo acceso a sus manitos mientras proyecto, no tengo otra pantalla y aquí me cuesta organizarme un poquito. Así que siéntanse en libertad de abrir el micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema. Así que ya habiendo dicho eso, voy a proyectar la filmina, como decía un profesor de la universidad, la transparencia. Si es que alguno alcanzó. Bien, vamos a estar estudiando esta semana o el día de hoy especialmente el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos. Eh, Como les comentaba la semana anterior especialmente, hay distintas opiniones históricas respecto a quién es Israel en este texto, en esta sección del libro y cuáles son las conclusiones que tenemos que sacar de esta sección. Hay una postura histórica reformada y una moderna reformada. Lamentablemente la tradición reformada actual se ha vuelto bastante antisemita en cuanto a este tema, cosa que no honra a sus antepasados reformados que reconocían en Romanos 11 una restauración final de Israel. Y luego están otras posturas en la cual nosotros como UCB, bajo la declaración doctrinal que señala que hay una hermenéutica y una eclesiología particular. Bajo esa hermenéutica y eclesiología se llega a las conclusiones del premilenarismo dispensacional, para que nos pongamos como en un marco, una categoría. A lo cual yo suscribo, estoy de acuerdo, lo creo, y a veces uno, como miembro de la iglesia, puede suscribir y firmar su libro de membresía sin estar consciente como de lo que se declara doctrinalmente la congregación. Y es importante que si hemos hecho eso, porque las iglesias tienen distintos procesos de membresía y todos estamos en el camino del discipulado, lleguemos a las convicciones por medio del estudio bíblico, no solo de el aceptarlo, porque es correcto aceptar lo que se me va a enseñar en la iglesia, aun si yo no lo sé, porque no lo he estudiado personalmente, pero es bueno llegar a esas conclusiones desde la Biblia, el fortalecer nuestras doctrinas por medio de yo creerlo debido a que estudié el texto. Es a través de eso que uno forma convicción, no solo creencia, sino convicción acerca de estos temas. Así que hoy vamos a tratar uno de estos temas, que es el que les hice en el foro la semana pasada, o en realidad va a derivar de este texto de qué pasa con Israel. Eh, no me pasa aquí, aquí está. Bueno,
Yo les decía que del capítulo 9 al 11 Pablo respondía a este tema y qué de su pueblo, qué de los israelitas. ¿Y por qué? Porque si nos acordamos desde el contexto histórico-cultural de la Carta a los Romanos, hay un simple pero a la vez profundo conflicto entre los gentiles, gentiles cristianos y los judíos cristianos de la Iglesia de Roma. Ese es el meollo de Romanos y Pablo quiere responder con el Evangelio. Pero debido a que Pablo le ha dado tan duro al concepto o a los judíos por causa de su constante intención de buscar la justicia por medio de las obras y la constante repetición y refutación de Pablo, que en realidad nosotros obtenemos la justicia mediante la fe, que es parte del Evangelio, o podemos decir que es un pequeño resumen del Evangelio, eh, muchos se preguntarán, oye, este Pablo es un antisemita, despreció a sus hermanos y los descuadra del plan de Dios. Algunos han concluido eso en la historia. Y para responder eso, Pablo va a poner estos dos capítulos, estos tres capítulos, perdón, para tratar el tema. ¿Y qué pasa con los israelitas? Ya todo se acabó con ellos, ya Dios se deshizo de ellos, los reemplazó con la iglesia, ya no son el pueblo de Dios. Todo este tipo de cosas las va a tratar de responder. Seguramente quedaron mucho más claras para su primera audiencia que para nosotros, por eso hay tantas diferencias de interpretación. Y eso lo va a hacer mediante tres capítulos. El primero va a tratar la elección de Israel, como ustedes pueden ver, que es el del capítulo 9. Y Pablo va a hablar básicamente acerca de la elección para la salvación, que es lo mismo que pasó con los judíos, pasa con los gentiles, de que Dios a los que conoce de antemano, a ellos predestina, a ellos salva, tratando de resumir los conceptos que aparecen en Romanos 8 de redención, justificación, regeneración también, y después los santifica y finalmente los glorifica. Entonces la elección que vivió el pueblo de Israel es una elección que es colectiva, pero eso no significa que todos sean salvos. Eso queda bastante claro en la historia. Pero hay una elección particular que responde Pablo en que dice de que en realidad los escogidos nunca se perdieron, él siempre guardó un remanente y él decidió escoger algunos para salvación. A pesar de que escoge a este pueblo colectivamente para desarrollar sus planes redentores y que a través de este pueblo venga el Mesías, el Salvador del mundo, él decide escoger de entre ellos también algunos que iban a ser fieles para salvación. Entonces el capítulo 9 va a tratar acerca de la elección de este pueblo y por aplicación también nuestra elección. En segundo lugar, va a tratar en el capítulo 10 acerca del rechazo y del endurecimiento del pueblo de Israel. ¿Por qué fallaron? Porque buscaron la justicia por los medios equivocados. Ese es el resumen del capítulo 10. Buscaron el justificarse por medio de las obras. Y ese endurecimiento causó de que también nosotros fuéramos considerados o que estábamos anteriormente en los planes de Dios, sino porque en realidad ahora se abrió con claridad y se derribó esta pared de separación que antes existía y se nos extiende esta salvación también a los gentiles. Como dice el 10:19, citando al Señor, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato los provocaré a ira. Y utiliza a Israel, utiliza a los gentiles para llamar a celos a Israel. Y en tercer lugar, va a tratar acerca del futuro. Y me gusta dividir estos tres capítulos en pasado, presente y futuro. En el pasado eligió Israel, en el presente hay un rechazo y endurecimiento del pueblo de Israel y en el futuro hay una restauración de Israel. Y con este Israel quiero dejar bastante claro que nos referimos a un Israel nacional, étnico. A eso nos estamos refiriendo. No estamos utilizando el lenguaje de algunos reformados de que cuando hablamos de Israel hablamos de la iglesia, que hablamos de un Israel espiritual con la iglesia. No, nos estamos refiriendo al Israel étnico. Y fuera de que nosotros identifiquemos en la nación actual que está en la tierra, en Canaán, para no entrar en polémica, o Palestina, como le quiera llamar usted, en ese territorio de allá, yo me estoy refiriendo a los descendientes de Jacob, para aclarar mejor el tema, porque algunos no identifican a esa nación que está ahora mismo, desde el 48, como es Israel, e incluso algunos dicen que ellos no son descendientes, tal cual, o todos de ellos. Nos estamos refiriendo entonces a los descendientes de Jacob, porque acuérdense que Abraham tuvo otro hijo también y que Isaac también tuvo otro hijo, pero aquí estamos hablando de los descendientes de Jacob cuando nos referimos a Israel, los descendientes de Israel.
Entonces va a tratar este tema de la restauración de Israel en este largo capítulo. Ahora, como puse acá, Pablo finalmente luego de hablar de la elección, del endurecimiento, hablará de la restauración futura. ¿Cuál es la gran interrogante de Romanos capítulo 11 y quizás de la temática de estas últimas semanas? ¿Será restaurada la nación de Israel en el futuro? Eso es una pregunta que nos podemos hacer. Algunos concluyen que sí, otros que no. Vamos a ver qué va diciendo el texto. Como punto 2, que es lo que les pregunté en el foro básicamente, ¿puede llamarse pueblo escogido de Dios a una nación que en gran medida rechaza al Salvador? Uy, qué buena pregunta, ¿no? Esta sí es como la pregunta que no, como que nos duele, como que causa algo en nosotros. ¿Podemos llamarlo el pueblo de Dios o el pueblo escogido de Dios de la misma manera que nos llamamos a nosotros el pueblo de Dios, como la palabra lo hace acerca de aquellos que estamos en Cristo? Esa es otra de las preguntas o las grandes interrogantes del libro de Romanos. Ante la pregunta uno, creo que nadie o muy pocos dirían de que esto no es así, porque el texto claramente lo dice. El otro día conversaba con un hermano presbiteriano y yo sabiendo cuál era su postura le pregunté respecto a este tema y él me dice, no, si nosotros también creemos que va a haber una restauración final de Israel al final de los tiempos. Él era posmilenialista y esta postura también se caracteriza porque el cristianismo va a ir en ascenso y que cuando todo el mundo sea salvo básicamente, viene el Salvador. Entonces ellos esperan que al final de los tiempos también haya esta conversión masiva de judíos. Entonces igual coincidimos con algunos hermanos ahí y yo quedé sorprendido. Básicamente nadie que lea este texto puede decir que no va a haber una restauración final de Israel, porque el texto lo dice con total claridad. Si leemos los últimos versículos, dice el texto, eh, y luego todo Israel será salvo, en el 11:26. Y está hablando de una secuencia escatológica de las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Aparece textual y de hecho en el 11:1 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces algo va a hacer con este pueblo de Israel, el mismo Israel del cual estaba hablando antes, que se está refiriendo al Israel étnico, no está espiritualizando el término Israel acá. Y de hecho en el Nuevo Testamento no hay ninguna vez que Pablo se refiera a Israel tratando de decir la iglesia. No sé cómo hacen esos malabares exegéticos algunos, la verdad, pero nunca lo va a hacer de esa manera. Pablo con naturalidad utiliza el término Israel para referirse a qué? Al Israel étnico, a Israel como tal. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida, la lectura natural del pasaje. Entonces, la primera pregunta queda claramente respondida por el texto. La segunda es una buena interrogante para nuestra reflexión, que la vamos a dejar para el final. Bien, vamos al texto. Versículos 1 y 2, ¿o no? Sí, el 1, perdón. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya, Pablo se va a preguntar, y va a ser de estas preguntas que él se responde de inmediato, una pregunta retórica con un énfasis bastante grande. ¿Desechó Dios a su pueblo? Y en el contexto, ¿quién es su pueblo? Israel. Esa es la respuesta bastante simple. Ha estado hablando de la elección de Israel en el pasado, del endurecimiento actual. Entonces el contexto directo nos dice a quién se está refiriendo. A Israel, no se está refiriendo a la iglesia como tal o a los creyentes, porque los creyentes en Cristo nunca han sido desechados. Entonces, acá el cuestionamiento está si este pueblo nacional, Israel étnico, está siendo desechado por el Señor. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? No. Perdonen el énfasis, pero es como todos los que han aparecido antes. Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Enfático de Pablo en griego, no, de ninguna manera, ni al cielo a la tierra, no. Y han habido varios así en el texto a lo largo del libro de Romanos. Y ahora en el capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Enfático, no, no lo ha hecho. Y va a dar dos respuestas a esto. Una respuesta que es personal, que es como el corazón de Pablo, en la que él dice, no, porque yo también soy israelita. Y si yo estoy aquí, eso significa que Dios no ha desechado a su pueblo. Y se utiliza como una prueba viva de que en realidad Dios no ha despreciado a este pueblo, sino que de este pueblo colectivo grande de Israel, Él ha escogido a algunos justamente para demostrar que Él no los ha desechado. Porque perfectamente Dios podría haber
dejado que este endurecimiento significara que no hubiera ningún convertido entre los judíos. ¿Lo han pensado? Él podría haber hecho esto y hubiéramos tenido más la duda, pero él deja este remanente para remarcar que él ha escogido a este pueblo con propósitos particulares, a esta nación con propósitos particulares. Más adelante voy a hacer una aclaración en una diapositiva completa de que esto no significa la aprobación de Dios a la incredulidad y que esto no significa que no haya condenación para los israelitas incrédulos. Eso tiene que quedar súper claro. No es como que Dios vea las bombas que están lanzando y diga, ah, sí, este es mi pueblo. No, no, no. Tenemos que tener claro de que hay condenación para aquellos que rechazan al Salvador. Y eso incluye a este pueblo étnico de Israel, a pesar de que Dios les tenga en los planes. E incluso, que les adelanto lo que yo concluyo del texto, es que Él les sigue llamando mi pueblo, a pesar de todo esto, como lo ha hecho en toda la historia, a pesar de otros periodos históricos de gran rechazo. Ahora, esa es la respuesta de Pablo. No, porque yo soy israelita, entonces esto demuestra de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y la respuesta teológica que va como en la misma orientación es, acuérdense de lo que ha pasado en el pasado. Y podemos ir al libro de Reyes, de Primera de Reyes, pensando en esta gran historia de Elías, cuando él como que mira alrededor y se siente el único, solito, se siente que está abandonado, de que nadie más sigue al Señor, se siente como el único fiel de Israel y seguramente era uno de los más fieles. Pero cuando él estaba solo, eh, cuando él creía que estaba solo, el Señor Elías cuestiona al Señor y le dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué pasa contigo? ¿No te has dado cuenta que tu pueblo te está rechazando? ¿Y qué dice el Señor? La divina respuesta, como le dice acá Pablo, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y la conclusión después de Pablo, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y esta es la clave. Ahora, Pablo dice y utiliza esta ilustración de que incluso en los tiempos que no hay iglesia, en los tiempos de Israel solamente, también había incredulidad masiva en Israel. Ahora, si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar que en una cantidad incalculable de ocasiones, un segundo ahí peregrino, que en una cantidad incalculable de ocasiones el Señor sigue llamándolos mi pueblo. En una cantidad incontable de ocasiones también el Señor envió profetas para decirles, vuélvanse a mí. En una cantidad incontable de ocasiones el Señor los llamó al arrepentimiento, les dijo que estaban en condenación y después, posteriormente, también les dice de que Él los restaurará a ellos, que Él los traerá hacia Él y perdonará sus pecados y hace promesas incluso de restauración. Sí, peregrino, puede abrir su micrófono. Sí, hola, buenas noches. Hola, Y hermano. más que una pregunta, tengo una duda. Bueno, creo que es lo mismo. Adelante. Respecto de que se escucha mucho que Israel es el reloj de Dios, de cómo se van a ir dando los tiempos y atendiendo a Mateo 24 y 23, 24 creo, que habla de qué va a pasar cuando Él venga, qué va a acontecer. La pregunta es esta, ¿debemos estar mirando hacia allá en términos de la profecía que se va a cumplir en el final de los tiempos? Eso. Yo creo particularmente, y esta es una creencia personal, yo creo particularmente que la Escritura nunca nos llama a ver Israel como su reloj profético. No hay ninguna exhortación de Pablo, ninguna exhortación de Jesús a esto. Lo interesante cuando aparecen estas profecías es que esto está haciendo relación a la gran tribulación. Al menos esa es nuestra interpretación desde la perspectiva de nuestra iglesia AUCB. Y lo voy a acotar únicamente a eso por cuestiones de tiempo. No tengo tiempo para explicar las otras posturas al respecto, así que si alguien quiere estudiar, les puedo recomendar libros, vayan con su pastora y le pregunten. Pero tengo que acotarme a esto por razón de tiempo. Cuando habla acerca de Mateo 23 y 24, si bien hay aspectos que yo creo en particularmente que se cumplieron en el año 70 y otros que están al porvenir, y otros que están en dualidad de cumplimiento. Pasaron el año 70, pero van a venir mucho más fuerte en el tiempo de la tribulación. Y eso va a acontecer especialmente en ese territorio, especialmente en esa tierra. Ahora, eso no puede ser determinado como un reloj profético de decir cuando sucedan todas estas cosas.
se les dice en el texto, huyan a los montes, pasa todo eso, pero en realidad la exhortación a la santidad cristiana no nos mueve a estar mirando eventos históricos. Y el planteamiento más básico para esto es el siguiente. Recién hace muy poquitos años nosotros estamos enterados de lo que pasa allá, por dar un ejemplo. No teníamos idea hace tantos años, entonces, ¿qué pasó con los creyentes del 1500, del 1600, del año 1000, los verdaderos creyentes en Cristo, que no tenían a Israel en las noticias de Mol? ¿Se estaban perdiendo algo de Dios? Yo creo que particularmente que no. Y que no se nos llama a tener un reloj profético, sino que en realidad que aguardemos la venida de nuestro Señor y estemos preparados, refiriéndose a vivir nuestra vida en santidad, a estar en cuentas con el Señor, se podría decir, y a dedicarnos completamente hacia Él y a lo que eso corresponde. Entonces, no veo ninguna exhortación bíblica a estar mirando a Israel como el reloj profético de Dios. Esa es la respuesta. Y la mayoría de esas cosas que aparecen como esta vaca roja y cosas así, son más inventos especulativos que en realidad cosas que la escritura diga que hay que estar mirando, que la maqueta del tercer templo y todo eso. Hermanos, por favor, maduremos en la fe y acerquémonos a la Biblia como nuestra fe de conocimiento y no a las especulaciones de las noticias. Así que gracias, Peregrino, por la duda aclaración, que sé que iba también en esa orientación. Ahora, justamente es interesante pensar de que hay un endurecimiento actual. Nosotros estamos en esa época del endurecimiento de Israel. Pero en este endurecimiento, al igual que como pasaba en en los tiempos de Pablo, Pablo está diciendo, miren, el Señor no ha desechado a Israel porque incluso en este tiempo de endurecimiento, Él ha escogido un remanente. Ya, tengo que definir este término, que Loana aparece en los tiempos de Isaías, aparece en el libro de Isaías en adelante, se empieza a hablar de un remanente. Y este remanente significa básicamente un grupo pequeño de personas que es un remanente, es como un residuo, como un grupito pequeño que queda fiel al Señor. En los términos bíblicos eso es un remanente, es lo que queda. A pesar de que haya una gran masa incrédula, el remanente es aquellos creyentes fieles que el Señor se guarda para sí y los preserva en fidelidad. Ese es el remanente que ha estado a lo largo de todos los tiempos, porque desde que el Señor escoge a Abraham, Isaac y Jacob en adelante, incluso en estos tiempos de los profetas, de los grandes profetas, de los reyes, incluso en la plenitud de Israel, no todos eran creyentes en los términos que nosotros comprendemos, no todos eran salvos para simplificar el tema, sino que siempre hubo un remanente. Y mientras más crecía la incredulidad en Israel, más se afirmaba este concepto de que el Señor se guardaba a algunos, y es lo que cita acá Pablo de Primera de Reyes refiriéndose a Elías. ¿Elías creía que estaba solo? No, el Señor se estaba guardando un grupo para demostrar que Él no los había desechado. Más adelante tengo una diapositiva de todos los textos que él dice de que no los ha desechado, que los va a guardar, que los va a restaurar. Una y otra vez aparece esto en el antiguo pacto, que va a perdonar sus pecados, que va a hacer muchas cosas con ellos. Ahora, ¿cuál es la aplicación de Pablo? Es lo que aparece en los versículos 5 en adelante. Así también, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense en lo importante de este texto, porque nos está diciendo de que si quedan fieles y hay fieles en Israel es por la misma razón que hay creyentes en Cristo, porque Él los ha escogido por gracia, no es por sus obras. No se trata de su fidelidad, al igual que cuando nosotros somos creyentes en Cristo, cuando hemos sido salvados, no es por nuestra fidelidad, no es por nuestras buenas obras, es por la elección y salvación que nosotros recibimos por gracia en Cristo. Asimismo, no podemos estar mirando las obras de Israel y decir, ah, no, el Señor los desechó porque se están portando mal, en ese sentido, porque Él los ha escogido en gracia bajo su propia elección. Y aquí el texto lo reafirma y dice, yo me he guardado este remanente para que se den cuenta de que este pueblo ha sido escogido. Es lo que va argumentando en el capítulo 11. Ahora, este énfasis no es acaso para aclararnos de que en realidad la permanencia de Israel, así como su elección, se debe únicamente a su fidelidad. Se debe solamente por eso. Por eso el que es creyente permanece fiel, porque Él nos preserva. Y así, en este caso, la elección a Israel permanece porque Él permanece fiel.
Es la única razón por la que se dio esta elección y la única razón por la que se preserva un remanente para remarcar la continuidad de la elección de este pueblo para los propósitos de Dios, que es solamente por eso. Y como hemos visto en Romanos 9, esos propósitos en algunos casos era el soportar su incredulidad, soportar esos vasos de ira para condenación y en otros casos que resaltara la gracia de Él por mantenerlos o por llamarlos en fidelidad. Ahora hay otra cosa que el texto dice, porque tenemos que ir avanzando, en el verso 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, es una pregunta, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, de esta nación, los que el Señor escogió alcanzaron la justicia por medio de la fe, pero los demás fueron endurecidos y permanecen en ese endurecimiento hasta el día de hoy una gran mayoría, pero el día de hoy también hay un remanente escogido por gracia. Hay judíos creyentes también. Un segundo, hermanos. Ya, todo bien. Ya, eso es lo primero que va a tratar Pablo. Su respuesta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ahora, él se va a volcar a trabajar en el corazón y la mente de los gentiles, porque acordémonos de que estos textos tienen el propósito de no solo generar ciertos conceptos correctos respecto a la eclesiología, a quién es salvo, a cuáles son los pueblos, sino que quiere Pablo exhortar al corazón de los romanos, sean judíos creyentes o gentiles creyentes, y decirle, ustedes son hermanos en Cristo, están unidos y están unidos en la gracia y la fidelidad al Señor. Entonces, ahora los gentiles estaban diciendo, "Oh, estos judíos que siguen haciendo sus rituales, quieren seguir guardando sus fiestas, estos están en un escalón más bajo, son débiles en la fe como alguno lo podía estar tratando en ese momento. Y Pablo quiere tratar el corazón de los gentiles y es lo que va a hacer en los siguientes versículos. Del 11 en adelante dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En otras palabras, ¿se cayeron para no levantarse? ¿Se cayeron para quedarse botados en el piso? No, la respuesta de Pablo no. Cuando alguien se cae, se comprende el concepto caer para levantarse, cuando una persona se cae porque la posición normal es estar de pie. Dice Pablo, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? De ahí voy a aclarar eso. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vamos a dejar hasta ahí esa lectura. Entonces Pablo responde a ellos se cayeron para quedarse en el piso, esta incredulidad de Israel se va a mantener siempre así, la respuesta de Pablo es no. Y va a introducirles este tema súper importante de, le va a decir a los gentiles, miren, pero si ellos cayeron, esto se hizo y esto sirvió para que ustedes ingresaran, para que ustedes conocieran la gracia, para que esto se ampliara. Ese rechazo significó bien para ustedes, en otras palabras. Ahora, el que ustedes ahora sean fieles y sirvan al Señor va a servir para lo contrario, para aquellos que están endurecidos, ellos también puedan alcanzar misericordia en algún momento. Y ahí me hace sentido lo que aparece en el versículo 32 de Romanos 11, porque dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y él iguala los términos. Él dice, miren, si bien el israelita nace bajo las promesas, este pueblo fue entregado en credulidad para el ingreso de los gentiles que nacen en desobediencia. Entonces uno nació en desobediencia y el otro fue entregado a desobediencia. Ahora eso significa que el Señor a través de este endurecimiento de Israel iguala los términos. Ambos están en un momento de desobediencia, tanto Israel como los gentiles. Es decir, que ahora todos están en desobediencia para que todos puedan observar de la misma manera la misericordia de Dios. Eso me parece, es algo como una hermana decía, me explota la cabeza, porque por eso Pablo dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
No comprendo lo que Dios está haciendo en estos planes, porque ellos que eran el pueblo o que son el pueblo escogido y que rechazan al Salvador, se promete su restauración y nosotros que éramos rechazados por naturaleza porque no recibimos misericordia, ahora tenemos misericordia. Entonces el Señor iguala estos términos para nosotros, con el fin de que todos puedan conocer la misericordia del Señor desde la misma perspectiva, tanto los que lo reciben como por esta descendencia de promesas, que no significa su salvación, como aquellos que no teníamos las promesas, pero también nacemos en desobediencia. Eso es lo que Pablo está tratando de argumentar. Dense cuenta, gentiles, que ustedes ingresaron por la caída de ellos. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Y ahora, el que ustedes sean fieles va a servir para que otros sean restaurados en el futuro. Ahora, Pablo va a utilizar dos ilustraciones veterotestamentarias, que significa del Antiguo Testamento, para hablar acerca de la restauración y la inserción de los eh, la restauración de los israelitas y la inserción de los gentiles. Aquí me faltó escribir eso, perdón. Y va a utilizar dos conceptos. Uno, el de la masa, que es una alusión a las ofrendas especialmente de que aparecen, por ejemplo, en el libro de Números o el Levítico, y después va a utilizar el olivo, un concepto también figurativo o ilustrativo que aparece en el libro de Jeremías, aparece también en Isaías, para hablar acerca de este pueblo. En el Antiguo Pacto, el árbol del olivo y el árbol de la vid y la vid son símbolos de Israel, del pueblo de Dios. Entonces aquí va a utilizar estas dos cosas para ilustrar acerca de esta restauración futura. Primero va a hablar de la masa. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí va a inculcar o a ponernos los dos conceptos. Primero habla de las primicias. ¿Qué es una primicia? Un primer fruto. Por ejemplo, se dice en el libro de 1 Corintios capítulo 15 que Jesucristo es primicia de los que durmieron. Es el primero en resucitar, en la resurrección para glorificación. Él es el primero, en la primera cosecha, y después viene una cosecha mucho más abundante. Aquí dice el texto que las primicias son santas. ¿A qué se referirá? Véalo en el siguiente capítulo. Y después dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es lo que está queriendo decir? De que abajo o como punto de inicio hay algo que causa santificación hacia arriba o algo que está en un punto y que causa santificación al resto. Y esta figura de la masa utiliza de forma bastante extraña, al menos creo yo que eso se refiere, como el concepto de la levadura. La levadura empieza a inundar toda la masa y empieza a hacerla crecer y empieza a invadir el resto de la masa. Aquí la primicia que es santa se interpreta que son las promesas a los patriarcas, especialmente el pacto abrámico, que es una, llamémosle, la primera forma de expresar el nuevo pacto que vendría después, que lo resumo en estas palabras. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros recibimos la fe de Abraham, la justificación por la fe y esta promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, que es en Jesucristo. Entonces, las primicias son los patriarcas que reciben estas promesas y las creen. De hecho, este domingo me toca enseñar a la iglesia Génesis capítulo 15. El texto dice de que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ellos fueron santos por la fe y eso va a hacer que toda la masa restante sea santificada, pero es interesante porque lo habla en el futuro. El texto, eh, el texto dice que también lo es la masa restante, pero en la progresión que sigue Pablo lo va a decir que esto lo será en el futuro, a pesar de que no lo es ahora. Lo será en el futuro. Y lo mismo, la raíz es santa, las promesas que están debajo del árbol, todo lo que termina nutriendo el resto del árbol son santos, entonces santifica hacia arriba o salva, utilizando otros términos. Ahora, la pregunta obvia para la mayoría es ¿qué representa el todo de la masa y del olivo? Hay dos alternativas que podemos dar. Una es, representa al pueblo de Dios. Eso puede ser una interpretación de qué es el olivo. Lo leí de John Stott, por ejemplo. Y otra interpretación es que
el olivo son los frutos de la salvación en Cristo, que es la culminación de las promesas a los padres. Ahora, si uno interpretara que el olivo es el pueblo de Dios, que este olivo el cual tenía estas promesas, que eran las promesas a los padres, tiene un problema porque el texto dice que incluso aquellos que están rechazados acá y endurecidos siguen siendo su pueblo. Entonces, el olivo no puede ser el pueblo de Dios por esa razón. Porque él sigue llamando pueblo a algunos que en realidad todavía que están endurecidos y que no reciben la santificación que viene de las raíces del olivo. Ahora, yo creo particularmente que el olivo representa los frutos de la salvación en Cristo. Aquellos que son justificados por la fe, aquellos que son salvos, que reciben esta bendición que se prometió por medio de la simiente de Cristo, la salvación. Este olivo son los receptores de eso, que viene por las promesas de los patriarcas y sube y las ramas crecen a partir de todo eso. Ahora, el fruto natural de estas ramas, ¿cuál es? Los judíos creyentes, porque estas promesas forman un pueblo. Y si este pueblo creía en el Señor, creía en el perdón que les proveía el Señor, creía que los sacrificios eran un símbolo de algo que iba a venir en el futuro, creían que ellos eran perdonados por gracia y que no se merecían esa gracia, si ellos creían que esos sacrificios representaban aquella muerte que ellos merecían, pero que al mismo tiempo otro tomaba su lugar, entonces ellos eran creyentes del fruto natural de este olivo, de estas raíces que vienen. ¿Por qué? Porque fue la promesa que se les dio a ellos. Entonces Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, podemos decir que son las ramas naturales que emanan de estas promesas. ¿Por qué? Viene de este mismo pueblo, de esta descendencia, de esta nación que se le promete también a Abraham en Génesis capítulo 12. Ahora, hay algunos que no creyeron y el texto dice de que algunas ramas fueron desgajadas. Y esto aparece en Jeremías capítulo 11. ¿Y por qué son desgajadas? Porque ellos no creyeron las promesas o no recibieron la bendición que venía por medio de la simiente de Abraham, que son el pacto y estas promesas. Ellos no lo recibieron y por tanto fueron desgajados. Y Jeremías capítulo 11 lo trata de forma mucho más violenta, dice que los quema, son consumidos por el fuego, son desgajados de este árbol. ¿Por qué? Porque ellos no están recibiendo los frutos de la salvación que iba a venir por medio de Cristo. Entonces, no son, si bien son naturales porque vienen de esta nación, son sacados fuera porque no reciben la bendición, porque están buscando la justicia por sus propios medios. Ahora, hay otros que después recibieron estas promesas y se ampliaron a otras naciones, a otros pueblos, a los gentiles. ¿Qué pasa con esos gentiles? Son injertados en este olivo de las promesas y recibimos las mismas promesas de Abraham. Y acuérdense que Pablo llama a los gentiles también en Romanos capítulo 4, Abraham nuestro padre también, porque es nuestro padre en la fe, en esas promesas. Entonces este olivo se configura con estas raíces que emanan, que hacen subir una savia y nutren un árbol del cual sale la fidelidad y la fe, podemos decir que incluso en lo del antiguo pacto, en Cristo. Acordémonos que Abraham vio el día de Cristo y, y lo disfrutó y se alegró. Y hay tantas alusiones de este tipo de que de alguna forma concibieron la salvación que Dios estaba proveyendo. Entonces todos los fieles, incluso el antiguo pacto, son parte de este olivo, pero los que no son fieles no eran parte de este olivo. Ahora, la pregunta de nuevo, lo vamos a ver más adelante o lo hemos visto ya, es, ¿ellos siguen siendo parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido? Siguen siendo, pero no reciben las bendiciones y las promesas. Así como hubo un Israel escogido desde el principio en el cual no todos fueron salvos. De hecho, uno podría decir que no todos los hijos de Jacob fueron verdaderos creyentes, no lo sé, no lo sabemos, quizás hasta fueron pocos. No tenemos idea respecto a eso, pero nunca Israel completo fue salvo. ¿Pero cómo le llamaba a Dios? Mi pueblo. Y decía que Él los iba a restaurar, que iba a hacer algo con ellos. Entonces tenemos que entender también este concepto colectivo, en parte divorciado de la salvación y de las promesas.
en parte nomás, porque obviamente solapan, porque hay judíos creyentes y recibimos las promesas y aceptamos a su Mesías y lo recibimos y lo creemos con fe. Entonces, tenemos que ir entendiendo eso. Ahora, esta es la ilustración que aparece acá. Pero ¿a quién se la está diciendo? A los gentiles. Y a los gentiles les dice lo siguiente. Aquí tengo la ilustración de todas las cosas. La masa, las primicias son los patriarcas y sus promesas, y el resto de la masa es la nación. Se escribe como una acción de contaminación o transmisión, como una levadura. Y en cuanto al olivo, la raíz son las promesas a los patriarcas, especialmente a Abraham. Las ramas naturales son los que descienden de Jacob. Las ramas injertadas son los gentiles que tienen la fe de Abraham, pero las ramas desgajadas son los hebreos que fueron incrédulos a la fe de Abraham. Esto es lo que ya les había descrito. Ahora, ¿por qué Pablo dice todas estas cosas? Lo dice para que tengamos este esquema súper claro y por eso no me preocupa tanto y no encontré una imagen buena, por eso no se las puse. Todas las imágenes estaban raras y la inteligencia artificial me estaba tirando algunas cosas bastante sórdidas y extrañas, así que no las quise poner en la graficación y yo soy malo para dibujar también. Se da ese problema. ¿Por qué lo dice Pablo? ¿Por qué quiere poner Pablo este ejemplo? Para mostrarle a los gentiles de que en realidad no tienen que ser soberbios respecto a la fe y respecto a los israelitas. No deben decir, no, nosotros ahora somos ellos que han despreciados completamente. Fuera los judíos, fuera los israelitas. Quizás esa estaba siendo la actitud de los romanos. Y por eso Pablo les quiere dejar claro y les dice, no se ensoberbezcan. Ten cuidado porque así como ellos fueron desgajados por su incredulidad, tú puedes ser cortado por tu misma soberbia. Y el Señor, así como fue poderoso para injertarte, también te puede sacar. Entonces le está llamando la atención respecto a su actitud de jactancia, respecto a que los judíos ya estaban apartados de este plan y que Dios ya había terminado con ellos. Era parte, al parecer, de la actitud de los romanos. Eh, Ahora, no, esta es la única conclusión que puse acá. Ahora viene todo lo referente a la restauración futura de Israel. Y aquí Pablo va a completar, llamémosle esta historia, porque siempre estuvo hablando de la restauración que viene o de esto que va a fluir naturalmente. Ya habló de su plena restauración, va a hablar de su admisión de vuelta en el olivo, que significará vida de entre los muertos, que causará bendición a toda la tierra. Y en el verso 25 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y parece ser que Pablo nos está dando como un cronograma. Y es interesante porque dice, miren, no quiero que ignoren esto, y es muy similar a lo que pasa en Primera de Tesalonicenses, cuando es como que Pablo agarra la pizarra, no sé si han visto los videos de Sproul, cuando él se pone a escribir en una pizarrita, hay veces en que Pablo empieza a describir y hacer como una lista de cosas. Y normalmente lo hace cuando se refiere como a los últimos tiempos, eso es interesante en su lenguaje. Dice, hermanos, no quiero que ignoren esto. Y va a decir, este misterio para que no sean arrogantes. Ahora Israel está endurecido, pero esto va a suceder, según el verso 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que cuando todos los gentiles que hayan sido escogidos para salvación, ingresen y sean injertados en este olivo. Después dice el texto que eso significa la finalización de este endurecimiento para Israel. Y después, dice el verso 26, todo Israel será salvo. Y el texto continúa y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, muchos tienen esta idea de que la gente de Israel, y esta es una creencia mucho más pentecostal que otra cosa, los de Israel, por ser de Israel, son salvos actualmente. No, 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 no hay ningún israelita en la historia que esté o que vaya a estar en la presencia de Dios que no lo haya sido por causa de Cristo y su sacrificio. Y esto lo va a aclarar Pablo y va a decir, miren, todo Israel será salvo cuando venga el libertador, y esto habla de la segunda venida de Cristo, que apartará de Jacob la impiedad, primera limpieza,
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, que los va a perdonar, y este perdón es provisto únicamente a través de Cristo. Entonces, en algún momento de la historia, en la segunda venida de Cristo, la segunda venida va a dar inicio a este completo ingreso de Israel. ¿Y esto qué significa? Literalmente esto, todo Israel será salvo. Ahora, algunos discuten ahí, ¿se refiere a todo Israel, a todos y cada uno, o se refiere a muchos, a la mayoría? Bueno, en este texto no hay mucho, no hay mucha, para mí no hay puntos intermedios, porque hay veces que el todos de Pablo no significa todos y cada uno, sino que significa todos y sin distinción. Por ejemplo, que el Señor tiene misericordia de todos. No necesariamente significa todos y cada uno, sino que significa que tiene misericordia de judíos, pero también de gentiles. Entonces no hay distinción, se la da a todos para hacer una generalidad. Y hay veces que el todo significa todos y cada uno. Ahora este texto es imposible verlo bajo la primera perspectiva, que es todos sin distinción. Aquí parece que significa todos y cada uno. Entonces, esto implica en el texto de que al final de la tribulación, así es como nosotros lo situamos escatológicamente, y al final, con la venida de Cristo, todo Israel será salvo, todos serán creyentes en el Rey Jesús y sus pecados serán perdonados y se aplicarán al pueblo, así como se nos hizo a nosotros que hemos ingresado al pacto, al nuevo pacto por causa del Mesías, del Salvador, van a recibir las promesas que aparecen en el libro de Jeremías, que aparecen en el libro de Isaías, de que Él restaurará a Jacob y restaurará a Israel, que Él va a hacerlos ingresar. Peregrino, adelante, Y, disculpe, creo que no entendí algo. adelante. Israel va a ser salvo ¿de qué manera? No por creer en el sacrificio de Jesús, porque Jesús en ese contexto del cual entiendo, ella vino en persona al reino milenial. No sé si estoy confundido o estoy siendo claro en la pregunta. Entonces, en este tiempo, cuando hablamos de la gracia, hablamos de la oferta, voy a expresar esos términos, en la persona de Jesús para salvación, en el sacrificio de Él. Pero cuando Jesús vuelva, ese sacrificio va a estar vigente. No sé si me explico, creo que suena medio Sí, enredado lo que digo. creo entenderlo y sí también suena enredado, no se preocupe, pero es porque es un tema que es como confuso en sí mismo. A ver, he hecho esta afirmación muchas veces. Todos los creyentes en la historia de la humanidad lo van a hacer por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y eso incluso va a significar, y creo que siempre significa así, de que el Señor nos da la fe también. Acá el texto dice, todo Israel será salvo y como está escrito vendrá de Sion el libertador. Así que de alguna forma significa de que la venida del Rey Jesús va a significar su conversión, un sometimiento a este rey. Ahora, ¿su sometimiento a este rey es su salvación? No, la salvación es por gracia. Es porque los va a perdonar y tiene misericordia de ellos. Y esto significa también su rendición. Ahora, si yo le pregunto a usted, peregrino, ¿usted es salvo porque creyó en Jesús o porque Jesús lo escogió desde antes de la fundación del mundo, le dio la fe y tuvo gracia con usted? Es una pregunta, la verdad que tengo, siempre me hago esa pregunta, pero la planteo de otra manera. ¿Las personas se salvan porque Dios no las escoge o porque ellos no creen en Dios? ¿Las personas se salvan porque Él las escoge o porque ellos creen en Dios? Sí, esa es la La- pregunta. Las dos cosas van juntas porque aquellos que escogió, a él predestinó. Ya, pues entonces la respuesta es la misma entonces. Correcto. Y Pablo ha aplicado la elección de la misma manera que lo hizo con los judíos o con los hebreos a los gentiles en Romanos capítulo 9. Es expresado de esa manera. Entonces, si alguien es salvo, y esto va a pasar al final de los tiempos, como dice este texto, van a ser salvos en Cristo y van a ser parte de este reino en Cristo. Solo por causa de Él y de su gracia y del sacrificio de su cruz, no por sus buenas obras ni por su fidelidad. Eso tiene que quedar súper claro siempre. Hermano Pablo o su esposa, no sé cuál de los dos será. Soy yo. ¿Cómo está, hermano? ¿Tú me escuchan bien? Sí, Sí.
pensando en lo que preguntaba el hermano Jorge, ese peregrino se llama Jorge, ¿o no? Sí. Eh, eh, es válido pensar que, por ejemplo, cuando leía este texto, me traspasa al tiro a Zacarías 14. Y si consideramos, bueno, un poco de escatología, para no enredar, que quizá ahí todos los judíos están mirando finalmente al Mesías y al libertador que estaban esperando por mucho tiempo y algo visible. Zacarías 14, cierto, es la segunda venida y hace pedazo el Monte Olivo y ahí se presenta, pero en gloria y majestad, y todos los judíos estarán mirando eso. Finalmente le calza toda su doctrina, cierto, del Antiguo Testamento, toda esa línea escatológica, y quizás por ahí también se podría contestar todos los israelitas van a ser salvos porque van a ver finalmente a su Mesías. No sé si es válido encajar esa Zacarías 14 con este texto. Sí, o sea, yo no he citado todos los textos paralelos, hermano Pablo, porque son una cantidad impresionante. Y justamente Zacarías 14 es un paralelo a Mateo 24 y también podríamos decir que es el final acá, que todo está relacionado a la segunda venida del Salvador. Ahora, los medios o los aspectos intermedios, como le dice Jesús a sus discípulos, a ustedes no se les ha sido dado saber ni el día ni la hora, chiquillos, así que no anden preguntando esas cositas así como qué va a pasar ese día en el diario, esas cosas así. Entonces, por mucho de que uno trate de ordenar cada uno de los aspectos, es difícil comprender todo lo que va a significar la segunda venida de Jesús, porque es algo tan grande y tan precioso y tan profundo que va a suceder cuando el rey venga y traiga la espada con él, que van a pasar un montón de cosas que fueron prometidas. Entonces, dentro de eso, como dice usted, hermano Pablo, ellos van a observar esto, pero eso no significa que porque ellos vean al Salvador, sea por sus obras que se van a salvar. Él los salva porque tiene misericordia de ellos, así como lo hizo con nosotros. Entonces, algunos en algunos momentos de la historia han creído que hay distintos medios de salvación, y eso es un error. La salvación siempre es en el Mesías Jesucristo, en el Salvador de todos los hombres. No hay salvación fuera de Él. La salvación es del Señor, es del Adonai, que después es el Curios, es Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo, entonces todo se debe a Él. Y eso va a hacer de que no haya distinción en el cielo, pudiésemos decir. De que alguno no diga, no, es que en realidad yo me porté bien, chiquillo, yo soy de esta nación y por eso en realidad soy más importante. No, no hay salvación fuera de Él, todo se trata acerca de Él. Ahora, ¿cómo esto se ordena? No quiero entrar en todos esos detalles en particular, pero la salvación plena de Israel y que todos se conviertan en creyentes en Cristo está asociado a su segunda venida. Eso es lo importante que el texto deja súper claro. ¿Y cómo lo hace? Va a quitar de ellos sus pecados, los va a perdonar, porque Él ya se entregó en sacrificio por sus pecados. Ahora aplica esa salvación a ellos, así como lo ha hecho con todos nosotros. Entonces, ahora, ¿qué concluye Pablo en el verso 28 y 29? Así que, miren, en cuanto al Evangelio, ellos son enemigos. ¿Y son enemigos de Cristo? Sí, son enemigos. Así como todo aquel que no cree en Jesucristo es su enemigo. Pero, dice el texto, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Se dan cuenta que aquí no se nos permite ser medias tintas con este tema? Porque se dice que si bien ellos son enemigos por causa del Evangelio, ellos tienen estas promesas de que esta nación será restaurada. Y aquí estamos hablando más de un colectivo, porque si ustedes, nosotros no vamos a pensar de que todos los creyentes judíos de la historia van a ser teletransportados a la segunda venida de Jesús y todos serán salvos, todos y cada uno de los judíos de la historia. No, está hablando de los que se refieren, los que estén en ese momento. Pero muchos han sido incrédulos aquí, así que aquí se refiere a este amor como un colectivo de la nación de Israel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es decir, que Israel no puede ser reemplazado. Teología del reemplazo fuera. Israel no puede ser desechado tampoco, completamente. Está endurecido en parte, dice el texto. ¿Ha desechado Dios a Israel? No, dice Pablo. Entonces, Israel está en los planes de Dios, es un pueblo escogido por Dios, a pesar de que la mayoría ahora sean incrédulos. Sí, lo son.
Esa es la respuesta simple acá de Romanos 11. Y no admite lecturas intermedias a menos que nosotros empecemos a espiritualizar demasiado los textos que con naturalidad se leen acá. De verdad yo he intentado comprender, he leído mucho las posiciones, algunas de las posiciones reformadas más actuales, insisto, porque los reformados más hacia atrás creían esto con naturalidad. Jonathan Edwards, Spurgeon, podemos pensar en un anglicano en J.C. Ryle. Todos esperaban que al final de los tiempos se convirtiera esta masa de israelitas, pero los últimos 100 años, creo que con la fundación de la nación de Israel en Medio Oriente, como que se levantó un antisemitismo, algo raro pasó ahí. Y las posturas reformadas empezaron a mutar por alguna razón. Ahora, yo amo mucho a mis hermanos, pero no estoy de acuerdo con este punto en particular, con ellos. Ahora, para Pablo esto significa de que le dice a los gentiles tengan claro de que ellos van a ser restaurados. Ustedes alcanzaron misericordia y ellos van a alcanzar misericordia. Ustedes fueron desobedientes, verso 31. Ellos han sido desobedientes por la misericordia que se los dio. Ahora ellos en el futuro van a alcanzar misericordia también. Verso 32, porque Dios sujetó a todos en misericordia, todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y como les dije en un momento, esto significa igualar terrenos. Porque el que nace en desobediencia gentil ahora está en la misma condición que el israelita que recibió todas las promesas, pero es desobediente porque está endurecido. Y de la misma forma todos necesitamos la misma misericordia y el Señor igualó esto. Podemos decir que en Cristo el Señor iguala absolutamente todo y en ese sentido ya no hay judío ni gentil, no hay bárbaro ni escita, porque en Cristo todos necesitamos la salvación. ¿Por qué? Todos hemos sido desobedientes, incluidos los israelitas. Ahora, eh, recuerdo que alguien citó, no leí quién en particular, alguien citó el libro de Gálatas. Entonces, esas distinciones no significa una no diferenciación de roles, por ejemplo, porque ahí dicen no hay hombre ni mujer. ¿Acaso no tenemos roles distintos? ¿Acaso no puede tener en la historia de la humanidad y de la escatología de Dios, de la doctrina de los últimos tiempos, una diferenciación entre Israel y la iglesia? Sí, lo puede tener. Son distintos roles. No significa una distinta salvación ni un distinto aprecio o amor por parte del Padre. Entonces, hay distintos propósitos acá. Necesito pedirles su ayuda, hermanos. Alguien, por favor, que lea Deuteronomio 4:31. Tengo algunos textos y quiero reafirmar el punto para que quede bastante claro. Yo lo tengo, hermano. Adelante. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Jeremías 51:1, por favor. Gracias, hermano Esteban. Cualquier voluntario o voluntaria, bien recibido. Jeremías 51:1. Por Así ha favor. dicho, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Oh, me equivoqué de texto. Ya. Creo que me equivoqué de texto, hermana. Adelante. Primero de Samuel 12:22. Perdone. Alguien, por favor. Primero de Samuel 12:22. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerles a ustedes su propio pueblo. Y estos ya los hemos leído. Romanos 11:1 y 2. No, el de Jeremías 51 me traspapelé, el lamento, pero es un mismo énfasis del texto. Que el Señor no desechará, sino que restaurará. No los desechará para siempre, es otra forma en que aparece. Ahora, una pregunta aplicativa. ¿Esta conclusión significa que Dios no aborrece ni condena su rebeldía actual? Esto no significa eso. Tengámoslo claro. No tenemos que avalar lo que hace el Estado actual de Israel. No tenemos que aprobar cada cosa que dice o hace un judío. No somos fans de Benjamín Netanyahu. No, no, hermanos.
Nosotros no avalamos la impiedad, tome la forma que tome y venga de quien venga, porque nuestro Dios es santo. Y Dios aborrece la impiedad, incluso cuando es de aquellos que Él llama su pueblo, y que los está llamando su pueblo y dice que no los ha desechado, pero que no significa que sean salvos, en ninguna manera, por decirlo de una forma, Paulina. ¿Esto significa que los creyentes en Cristo estamos en la misma posición que los incrédulos de esta nación? El que los llamemos pueblo de Dios o pueblo escogido significa que están en la misma posición que nosotros que estamos en Cristo. No, no, porque nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él, estamos en paz con Dios. Y los incrédulos de Israel, por mucho que Dios haya escogido este colectivo, no están en paz con Dios, porque no están unidos a Cristo, no han sido limpiados de sus pecados. Así que nosotros estamos en Jesús y unidos a Él y tenemos paz con Dios. Todo aquel que no se ha rendido, que no se ha arrepentido, es enemigo de Dios. Por mucho que Dios lo tenga, podemos decir, en sus filas o lo tenga en este pueblo que Dios ha escogido con planes a lo largo de la historia y lo va a hacer también en el futuro. Así que esto como una nota aclaratoria. Quiero finalizar con uno de los textos más bonitos del libro de Romanos. Eso quise cerrar como esa parte de los temas. Y, y no sé ustedes, pero yo cuando estudiaba este texto, que es difícil de explicar también, y les pido perdón si no lo he explicado de la mejor forma posible. Dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense que cuando Pablo se ponía a pensar en los propósitos de Dios, en cómo Él ha rechazado a algunos, cómo hay algunos endurecidos, cómo Él ha tenido misericordia de Él, cómo Él ha tenido misericordia de los gentiles y han ingresado, y se pone a pensar en todo lo que implica las promesas del antiguo pacto, lo que va a pasar en el futuro. Él dice, wow, Señor, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, no lo comprendo. Entonces, nuestra fe o nuestra devoción al Señor no descansan en nuestra comprensión cabal de las cosas, sino mucho más en nuestra admiración del Dios de los propósitos eternos, en el Dios que tiene claras todas estas cosas, en el Dios que tiene planes y que nosotros no podemos rechazar ni podemos discutir. No podemos decirle, Señor, yo creo que es mejor que los deseches para siempre. No puedo decir que soy mejor que los demás. Para Pablo esto no tiene cabida en su mente. Y como decía un apologista antiguo, él decía, yo sé que Dios no es un producto de la mente humana porque Él no es como me lo imagino. Él no es nada como lo que yo puedo imaginar. Porque nuestra mente es como me rechazan, quedan rechazados y los rechazo más y los odio. La mente de Dios es me rechazan, pero yo tengo planes y propósitos. Y es voy a hacer lo que yo quiero porque soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Entonces, esta adoración y doxología debe ser el producto de cualquier estudio de la Biblia, pero especialmente cuando hablamos de la salvación, porque no comprendo por qué Él me amó a mí. Y no comprendo por qué aquellos que fueron receptores de todas estas promesas no lo recibieron. Pero de alguna forma estuvo en la mente del Señor. Y es para que Él sea glorificado en todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Traten de memorizarse este texto. Es precioso, cántenlo. Hay varias versiones buenas, otras no tan buenas, pero, pero sirve mucho para adorar al Señor con el corazón. Bien, hermanos, tengo una breve recomendación sobre el tema. Este es un libro que me sirvió mucho a mí en particular cuando tenía hartas dudas sobre el tema. Tiene un nombre súper bonito, él se llama Rubén Gómez, el autor de este libro. Escribió un libro que se llama Jacob Amé. Cuesta $4 en Kindle, cuesta pillarlo en papel. Es caro en papel pedirlo por Amazon, pero es muy bueno el libro. Y, y trata de mirar todo esto de forma objetiva, teológica. Él incluso no es de nuestra corriente doctrinal, ¿ah? No es dispensacionalista. Entonces, a veces pensamos que solo el dispensacionalista piensa así, ¿no?
Este libro hace un buen barrido acerca del tema. Y quería compartir, se le voy a compartir por WhatsApp un documento, estaba en proceso de traducción ahí. Dejé a un esclavo de la inteligencia artificial traduciéndomelo. No me ha llegado el correo. Que es el manifiesto premilenarista de John MacArthur, que trata acerca de, dice básicamente, tú eres calvinista, crees que eres salvo porque Dios te escogió y que no se pierde tu salvación porque fuiste escogido y estás en Él. Entonces tienes que creer que Dios escogió a Israel y que Dios no lo va a abandonar por causa de su propia fidelidad. Entonces es consecuente ser calvinista con ser premilenarista. Es interesante la propuesta del hermano J. Mac. Lo leí hace un tiempo, así que igual se los voy a compartir ahí. Es un sermón, así que es de más difícil lectura que un libro. Eso como recomendaciones, hermanos. No sé si hay algo que comentar o tengan dudas. Puede que haya 20.000 dudas, espero poder responder algo. Hermano, una Tanto, Narda. consulta. em, ¿Qué opinas respecto al antisemitismo de Martín Lutero, que en una etapa de su vida tuvo, en la etapa final de su vida? De Mm. hecho, uno de sus escritos, que creo que se llama Sobre los judíos y sus mentiras, Mm. entiendo que los académicos lo han estudiado porque sirvió de fundamento para medidas que tomó Adolf Hitler en el periodo de la Alemania nazi. Mm. Entonces, ¿qué opinión tiene respecto a eso? Mi opinión particular respecto, o sea, no a Lutero, es que creo que ese es un error súper común de que nosotros somos bastante desbalanceados cuando empezamos a comprender ciertas doctrinas, que creo que eso es una falla espiritual. De cuando comprendemos una doctrina, comenzamos a generar como una aversión hacia cualquier cosa que se parezca al opuesto. Les doy un ejemplo súper simple. Cuando yo comprendí bíblicamente que la salvación es del Señor, y creo que hubo un sermón que me convenció mucho acerca de este tema y fue como la piedra final después de hartos libros, después de harto estudio, fue el sermón de la teología del dormir de John MacArthur, que me convenció de que la salvación es del Señor, que uno predica el Evangelio y se va a dormir porque el Señor es el que transforma el corazón, que Él es poderoso para hacer eso. Y cuando comencé a creer esto, y esto es una experiencia personal, porque es más una reflexión que una respuesta, cualquier cosa que pareciera arminianismo o wesleyanismo, yo, "Ah, son herejes, no, son malvados", me empezaron a cargar canciones como He decidido seguir a Cristo, eh, himnos clásicos, cosas así, cualquier cosa que aludiera a algo como que uno escoge, generé una aversión y me transformé en un nazi del calvinismo. Y creo que nos pasa a todos al principio. Pero después cuando uno comprende más profundamente y se mete un poco más, yo puedo decir he decidido seguir a Cristo, pongo mi mano en el arado y no vuelvo atrás, porque Él me amó a mí y porque Él me ha preservado. Y puedo decirlo con total libertad, yo decidí seguir a Cristo. Pues no fue porque yo lo amé primero, sino porque Él me amó primero. Y eso fue menguando ese sentimiento de respuesta, el no molestarme cuando alguien dice que aceptó a Jesús o que esas cosas son niñerías al final. Y creo que le pasó a Lutero, creo que le pasa en muchas doctrinas pasa esto. Está pasando actualmente con la discusión del amilenialismo versus el premilenarismo, de que se agarran a palos para allá y para acá, niñerías. Estamos en Cristo, somos hermanos, dejemos de pelear por tonteras. Podemos discutir sanamente, pero no lo hagas por redes sociales, nunca termina bien. Conversa con tu hermano, siéntate, abre la Biblia, listo, lee un libro, pero no somos llamados a ser profetas de YouTube, no sigan a estos YouTubers que están tratando de convencer a medio mundo de cosas, que suben esos thumbs, esas reacciones y ponen esas caras. Terrible, pésimo testimonio cristiano. Entonces creo que cuando uno comprende una doctrina muy poco, cree que todos son sus enemigos, pero cuando la comprende más, eso va matizando el corazón. Y le pasó a Lutero que debido a que en su contexto él profundizó mucho en ciertos textos y verdades, y uno de ellos era Romanos, creo que ignoró muchos textos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. De hecho, en sus escritos se nota que es bastante desbalanceado al hablar del Nuevo, habla mucho del Nuevo Testamento, pero no cruza el puente mucho.
Y creo que eso en cierta medida generó ese antisemitismo, esa radicalización de una postura del endurecimiento de los judíos y que ellos crucificaron al Salvador, lo volvió en parte un antisemita. Y es triste, es muy triste, porque tuvo consecuencias bastante duras. Hasta el día de hoy todavía hay algunas de esas. Ahora que se la ganan a veces los judíos, sí, se la ganan. Son pesados. No, sí, de verdad. Nos odian completamente. Escupen a los que no son judíos y son terribles. Se nota que la salvación, si alguien es salvo es por Cristo cuando son de ellos, porque no se la ganan para nada. Nada, si eso es broma. Ninguno merece la salvación. Gracias por la pregunta, hermano Jordán. No sé si alguien más tiene una duda Gracias. o algo para reflexionar. ¿Apareció algún chat ahí, creo? ¿No? Acá está. Que no da la forma Lutero y la falta hacia el pueblo judío era por su negación a Cristo y su divinidad. Claro. Aunque eso existía, uno podía decir que eso existía desde cualquier gentil. Entonces, como porque ellos recibieron más luz, él se molesta más y es lo mismo que hace el Señor, pero se volvió antisemita y eso es de nuevo llevar al extremo como lo que uno va comprendiendo en el tiempo. No sé si hay otra pregunta, hermanos, o algo como para plantear acá. Bien, si no es así, vamos a ir finalizando esta sección. Y esta semana, el día de hoy, damos por cerrada la primera parte del libro de los Romanos y comenzamos con el capítulo 12 en adelante. Eh, Siga en la semana que viene, sí les voy a pedir leer completo Romanos de nuevo. Les traté de dar otro break. Pisen el acelerador, queda poquito. Y estos capítulos son súper provechosos, son muy ricos. Me encantan. Los capítulos doctrinales son maravillosos también, pero estos son de estos que te dan el corazón y ayudan mucho a la santificación. Capítulo 12 al 16. Algunos los vamos a tener que ver juntos por causa del tiempo. Y desde ya les aviso que la última semana de clases, la semana 16, que es del 30 al 6 de julio, van a haber únicamente dos cosas para hacer esa semana. Uno, leer el contenido porque voy a escribir un breve documento del capítulo 16, breve, porque hay más saludos que otra cosa en ese capítulo. Y dos, va a estar abierto el examen final. Difícil de todas las doctrinas de Roma. No. ¿Saben cuál es el examen? Ya se lo expresé en el principio. Voy a colocar capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 16 y la idea es que usted, como leyó Romanos muchas veces en el semestre, me resuma en una línea, en dos líneas, de qué trata el capítulo 1, de qué trata el capítulo 2, el 3 hasta el 16. Maravilloso. Y así me voy a dar cuenta si de verdad lo leyeron o si respondían que sí y el Señor lo estaba mirando y en realidad no lo habían hecho. Así que eso, hermanos, para que se vayan preparando igual con eso, aprovechen de ir leyendo de nuevo Romanos, de escribir en un papelito el resumen. Les anticipo el examen. Así que ánimo en el Señor les bendiga. Sigamos estudiando esta preciosa carta.